El entorno penitenciario es un entorno único que sobrevive gracias al delicado equilibrio entre reclusos y guardias, y una vez que ese equilibrio se rompe, la imprevisibilidad y el caos son inevitables. Los guardias de prisiones deben supervisar y velar por la seguridad en la cárcel, pero también deben proteger a los reclusos. Hoy analizamos la historia de unos guardias que abusaron de los reclusos más peligrosos de la prisión y se arrepintieron. Thomas Edward Silverstein. En primer lugar, vamos a comenzar con la historia de Thomas Edward Silverstein, el preso más peligroso de Estados Unidos. Fue un criminal que pasó los últimos 42 años de su vida encarcelado tras ser condenado por 4 asesinatos distintos, uno de los cuales fue anulado posteriormente. En particular, ingresó en prisión por robo a mano armada, pero su estancia en prisión le llevará a matar a Merle Klotz, un guardia de prisiones. Thomas Edward Silverstein nació en Long Beach, California, hijo de Virginia Conway. Creció en un barrio de clase media. Al crecer, Silverstein era tímido, torpe y tímido, y a menudo era intimidado por sus compañeros. Se dice que lo acosaban porque lo identificaban erróneamente como judío. En respuesta, su madre, Virginia Silverstein, insistió en que su hijo se defendiera, advirtiéndole de que si alguna vez volvía a casa después de haber sido golpeado por un matón, ella se iba a sumar. Silverstein recordaba a su madre diciendo: «Así era mi madre. Se mantenía firme. Si alguien venía a por ti con un bate, cogías tu bate y os ibais los dos a por él». Cuando tenía 14 años, Silverstein fue condenado a un reformatorio de la Autoridad Juvenil de California. Afirmaba que su experiencia allí le hizo más violento, ya que, según él, los que no estaban dispuestos a luchar iban a ser más maltratados. En 1971, a los 19 años, Silverstein ingresó en la prisión de San Quintín, California, tras ser condenado por robo a mano armada. 4 años más tarde, se le concedió la libertad condicional, solo para volver a ser detenido poco después junto a su padre, Thomas Conway, y su primo Gerald Hoff, por su implicación en 3 robos a mano armada, que se saldaron con menos de $11,000. Posteriormente, en 1977, Silverstein fue condenado a una pena de 15 años en Leavenworth, Kansas. Durante su estancia en Leavenworth, Silverstein se afilió a la Hermandad Aria. En 1980, fue declarado culpable del asesinato de su compañero Danny Atwell en la penitenciaría de Marion, Illinois. Al parecer, Atwell se negó a servir de mula para la operación de drogas de Silverstein. La condena se saldó con cadena perpetua, lo que motivó el traslado de Silverstein a la penitenciaría de alta seguridad de Marion, Illinois, USP Marion. Sin embargo, en 1985, la condena fue anulada debido a la revelación de que los informantes de la cárcel que testificaron durante el juicio habían prestado falso testimonio. Durante su estancia en USP Marion, Silverstein fue internado en lo que se conocía como Unidad de Control, una forma de aislamiento virtual destinada a reclusos con graves problemas de gestión, es decir, reclusos propensos a comportamientos violentos y perturbadores en el entorno penitenciario. Sus condiciones de vida incluían vigilancia continua bajo una luz constante en el techo para que la cámara pudiera verle las 24 horas del día. Solo se le concedían 2 llamadas telefónicas mensuales y recibía sus comidas a través de una ranura. En 1981, Silverstein volvió a verse implicado en el asesinato de Robert Chappell, miembro de la banda de presos Dead Sea Blacks. Junto con otro recluso llamado Clayton Fountain, Silverstein fue declarado culpable, lo que le valió otra cadena perpetua. Debido a que en aquel momento no existía la pena capital a nivel federal, evitó la posible condena a muerte. A pesar de sus alegaciones de inocencia, Silverstein se enfrentó a la condena. En particular, durante el juicio por el asesinato de Chappell, Raymond Lee Cadillac Smith, líder de la banda de presos Dead Sea Blacks, fue trasladado por la oficina de prisiones desde otro centro a la unidad de control de Marion. Inmediatamente después de la llegada de Smith a la unidad de control, los registros de la prisión indican que intentó hacer daño a Silverstein. Reflexionando sobre la situación, Silverstein recordó: «Intenté decirle a Cadillac que yo no había matado a Chappell, pero no me creyó y se jactó de que iba a matarme. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando y nadie hizo nada para separarnos. Los guardias querían que uno de nosotros matara al otro». Finalmente, Silverstein y Clayton Fountain acabaron con la vida de Smith con una navaja, apuñalándole 67 veces. Posteriormente, hicieron desfilar el cuerpo sin vida de Smith por la pasarela de la celda, mostrándolo con orgullo a sus compañeros. Este incidente supuso otra cadena perpetua para Silverstein. El 22 de octubre de 1983, en USP Marion, Silverstein volvió a matar al funcionario de prisiones Merle Klotz.
Estaba enfadado con Klutz por dañar deliberadamente sus obras de arte. Según la oficina de prisiones, era un procedimiento confiscar las obras de arte que representaban actos de violencia. Klutz se había apoderado de sus obras de arte, y Silverstein estaba enfadado. Aprovechando una pausa en las duchas, Silverstein manipuló a Klutz para que se le adelantara, colocándose estratégicamente entre Klutz y otros funcionarios. Al detenerse cerca de la celda de su compañero Randy Gomez, Silverstein recibió una puñalada de Gomez y utilizó una llave robada para liberarse de las esposas. Silverstein, ya libre, siguió adelante y apuñaló a Klutz más de 50 veces. En aquella época, el asesinato de guardias de prisiones federales no se consideraba pena capital, por lo que fue condenado a cadena perpetua, que era la pena máxima disponible. Tras el asesinato de Klutz, la USP Marion fue sometida a un encierro indefinido, que duró la friolera de 23 años. Tras el asesinato de Klutz, Silverstein fue trasladado a la penitenciaría de los Estados Unidos en Atlanta. Allí fue confinado en aislamiento solitario. Clasificación de seguridad: sin contacto humano. La muerte del agente penitenciario Klutz alentó la conceptualización de prisiones federales de máxima seguridad, como la instalación administrativa máxima de la penitenciaría de Estados Unidos, comúnmente conocida como ADX Florence o Supermax. Establecida en 1994, esta instalación se diseñó específicamente para alojar a los reclusos de mayor riesgo y peligrosidad. Silverstein cumplía esas condiciones. Allí también estuvo encerrado sin contacto humano. Silverstein sostenía que la designación de sin contacto humano era una forma de tortura reservada específicamente a los individuos responsables de la muerte de funcionarios de prisiones. En su opinión, la ley es injustamente vengativa. Según él, las luces se mantienen encendidas las 24 horas por motivos de seguridad. Los guardias se negaron a hablar con él por respeto a Klutz. Klutz estaba, la mayor parte del tiempo, solo con sus almohadas y las paredes de su celda para hablar. El autor Pete Earley, citando a un funcionario de la oficina de prisiones, aclaró la razón de ser de este severo trato. Cuando un preso mata a un guardia, debe ser castigado. No podemos ejecutar a Silverstein, así que no tenemos más remedio que convertir su vida en un infierno. De lo contrario, otros presos matarán también a guardias. Tiene que haber un castigo supremo. Todos los presos saben por lo que está pasando Silverstein. Queremos que se den cuenta de que si cruzan la misma línea que él, pagarán un alto precio. Silverstein dijo a Early que no entré aquí como asesino, pero aquí dentro se aprende a odiar. Le dijo al autor que la locura aquí la cultivan los guardias, alimentan a la bestia que todos llevamos dentro. Silverstein se convirtió en una figura polarizadora en la cárcel. Según Early, se ha llegado al punto de que los reclusos, blancos, lo consideran un santo o un mártir, a la altura de Nelson Mandela, mientras que los guardias lo consideran la encarnación del diablo. Ted Sellers, un antiguo recluso que se cruzó con Silverstein durante sus 25 años de prisión, lo describió como una especie de leyenda entre los reclusos de Leavenworth. Sellers ofreció una perspectiva diferente de la imagen que suelen ofrecer las autoridades. No es tan malo como lo pintan. Claro que es peligroso si lo empujan contra la pared, pero en Marion había guardias muy sucios. Te jodían a propósito. Estás tratando con una persona encerrada 23 horas al día. Por supuesto, tiene la mecha corta. Tras el asesinato de Klutz, la oficina de prisiones sometió a Silverstein a una existencia dura y despojada, dejándole solo con sus calzoncillos y negándole cualquier posesión dentro de su celda. Durante este periodo, mientras se instalaban las cámaras de seguridad, los guardias vigilaban constantemente su celda las 24 horas del día. Este estricto régimen se mantuvo durante 6 meses. Posteriormente, el BUP concedió gradualmente ciertos privilegios a Silverstein, incluido el acceso a la televisión y a material para dibujar. En este cambio de enfoque, influyó la constatación de que, para controlar eficazmente a los reclusos, tienen que tener algo que se les pueda arrebatar. Silverstein pasa la mayor parte del día dibujando. La oficina de prisiones, BOP, se negó a permitir que Silverstein participara en las exposiciones de arte patrocinadas por la prisión de Leavenworth, donde los reclusos tienen la oportunidad de mostrar sus obras de arte y venderlas al público. Esta decisión se debió a la intención de la BOP de impedir que Silverstein se beneficiara económicamente de su infame reputación. Silverstein pasa 23 horas al día dentro de su celda. Periódicamente, se abre una puerta electrónica durante 1 hora, durante la cual puede elegir entre salir a una zona de recreo exterior o a una jaula de recreo interior. Sin embargo, tiene restringido el acceso al pasillo,
que está destinado a tareas de los funcionarios, como prepararle la comida en el microondas o hacerle revisiones cara a cara. La jaula de recreo interior está conectada a una sala de visitas, pero debido a la prohibición de la oficina de prisiones de que Silverstein reciba visitas, ese espacio nunca se utilizó. La totalidad de su existencia gira en torno a estas 3 cámaras, su celda y los 2 recintos de recreo. Dada la vigilancia constante, el único momento en que puede interactuar con alguien es cuando le entregan la comida. El 11 de mayo de 2019, Thomas Edward Silverstein falleció a la edad de 67 años en el Hospital St. Anthony, ubicado en Lakewood, Colorado. ¿La causa de su muerte? Complicaciones de una cirugía cardíaca. Se puede decir que murió de un corazón roto. Represalias de la liberación de Dachau. Dachau fue el primer campo nazi y uno de los que funcionó durante más tiempo. Abrió sus puertas el 22 de marzo de 1933. Originalmente, fue concebido para recluir a los adversarios políticos de Hitler, incluidos comunistas, socialdemócratas y disidentes. Bajo la dirección de Heinrich Himmler, su propósito se amplió para incorporar los trabajos forzados y, más tarde, el encarcelamiento de judíos, romaníes, criminales alemanes y austriacos, y, en última instancia, extranjeros de los países bajo ocupación o invasión alemana, incluidos prisioneros de guerra estadounidenses. Con el tiempo, el sistema de campos de Dachau creció hasta abarcar casi 100 subcampos, principalmente campos de trabajo o Arbeitskommandos, dispersos por el sur de Alemania y Austria. El campo principal fue liberado por las fuerzas estadounidenses el 29 de abril de 1945. Dentro del campo, los prisioneros soportaban el temor constante a los tratos brutales y los castigos horribles, incluido el confinamiento en celdas de pie, las palizas, el infame ahorcamiento en un árbol o poste, y soportar periodos prolongados de pie en posición de firmes. Un recuento documentado revela alrededor de 32.000 muertes en el campo. En el momento de la liberación, unos 10.000 de los 30.000 prisioneros sufrían enfermedades. Y la puerta de entrada de los prisioneros lleva la inscripción Arbeit macht frei, que significa el trabajo hace libres, o el trabajo os hará libres, en inglés. Se notaba que los prisioneros debían de estar muy enfadados. A medida que concluían las guerras, se iban liberando campos. Uno de ellos fue el campo de concentración de Dachau. Sin embargo, durante la liberación de Dachau se produjo un acontecimiento significativo. Tras su rendición, las tropas estadounidenses y los prisioneros recién liberados mataron a algunos de los guardias del campo. El recuento exacto es objeto de debate, ya que algunos guardias fueron asesinados durante los combates, otros mientras se esforzaban por rendirse y otros después de su rendición. En el periodo previo a la liberación del campo, los guardias de las SS obligaron a unos 7.000 prisioneros a emprender una marcha de la muerte. Muchos fueron ejecutados sumariamente y otros murieron expuestos. A la llegada de las fuerzas aliadas y la posterior liberación de Dachau, los soldados se encontraron con una escena de conmoción, horror, disturbios e ira. La visión de numerosos prisioneros muertos y el comportamiento agresivo de algunos guardias restantes, que al parecer abrieron fuego contra los liberadores, dejaron un impacto duradero en aquellos que lo presenciaron. El 29 de abril de 1945, soldados del 3º Batallón, 157 Regimiento de Infantería, 45 División de Infantería, dirigidos por el teniente coronel Felix L. Sparks, se aproximaron al extenso complejo de Dachau desde el suroeste. Al acercarse a la zona, descubrieron una escena escalofriante. 39 vagones de ferrocarril colocados en las vías a las afueras del complejo, que contenían aproximadamente 2.000 cadáveres demacrados. El cráneo aplastado de una de las víctimas había dejado salpicaduras de tejido cerebral en el suelo cercano. El abrumador olor a cadáveres en descomposición y desechos humanos, unido a la visión de cuerpos desnudos y gravemente desnutridos, provocó intensas reacciones entre las tropas que avanzaban, como vómitos, lágrimas, incredulidad y rabia. Los soldados de la compañía H, 22º Regimiento, utilizaron un altavoz para pedir a las fuerzas de las SS dentro del complejo que se rindieran. Sin embargo, las tropas de las SS siguieron disparando a los estadounidenses, negándose a rendirse. A medida que las tropas se adentraban en el complejo y sus zonas de prisioneros, encontraban aún más cadáveres. Algunos llevaban horas o días muertos, y sus cuerpos yacían donde la muerte se los había llevado. Entre los sombríos descubrimientos había hileras de estructuras de hormigón que albergaban habitaciones llenas de cientos de cadáveres desnudos y mínimamente vestidos apilados, del suelo al techo. Además, los soldados encontraron un crematorio de carbón y una cámara de gas. El teniente coronel Felix L. Sparks recordó el sobrecogedor impacto de la escena, señalando: «El hedor de la muerte
era abrumador. Tras la liberación de Dachau, Walenty Lenarczyk, un antiguo prisionero del campo, relató una escena de intensas emociones. Describió cómo los prisioneros liberados hacia las alambradas, alzando a hombros a los soldados estadounidenses en un gesto de gratitud y alivio. Mientras tanto, otros prisioneros tomaron cartas en el asunto y persiguieron a los hombres de las SS. El primer guardia de las SS intentó abrirse paso a empujones entre la multitud, pero la determinación de los prisioneros creció y se impusieron a los hombres de las SS. No se conocen los detalles exactos de lo que ocurrió a continuación, pero el resultado fue sombrío, ya que algunos hombres de las SS resultaron muertos. En otros lugares del campo se produjeron escenas de represalia. Hombres de las SS, capos, también conocidos como funcionarios de prisiones, e informadores se convirtieron en blanco de la violencia. Estos individuos fueron sometidos a palizas con puños, palos y palas. Los relatos de estas represalias incluían casos en los que los soldados estadounidenses apartaban la mirada mientras dos prisioneros utilizaban una pala para golpear mortalmente a un guardia alemán. El teniente Bill Walsh fue testigo de este suceso. Otro soldado observó cómo un preso pisoteaba con saña la cara de un soldado de las SS hasta que le quedaba poco. Cuando el soldado cuestionó el profundo odio del recluso, la respuesta fue un simple asentimiento con la cabeza. Surgieron más historias. 3 jóvenes judíos que habían abandonado el campo durante la liberación contaron a un capellán estadounidense que habían matado a golpes a un guardia de las SS, especialmente sádico, tras descubrirle escondido en un granero, disfrazado de campesino. Las emociones y acciones presenciadas durante este periodo de liberación revelan la compleja interacción entre el alivio, la rabia y la búsqueda de justicia. Tras los informes de los asesinatos, el teniente coronel Joseph Whittaker, inspector general adjunto del Séptimo Ejército, recibió el encargo de investigar los incidentes. Se habían presentado testigos con testimonios sobre los asesinatos, lo que motivó su investigación. El 8 de junio de 1945, Whittaker emitió un informe titulado Investigación de supuestos malos tratos a guardias alemanes en Dachau, también conocido como Informe IG. Informe. Este informe se descubrió en los Archivos Nacionales de Washington, D.C., en 1991 y posteriormente se hizo público. La investigación de Whittaker reveló que, cerca de la entrada trasera del campo, el teniente William P. Walsh, comandante de la compañía I del 157 de Infantería, disparó a 4 soldados alemanes que se habían rendido en un vagón. A continuación, el soldado Albert C. Pruitt entró en el vagón y asestó un golpe de gracia a los heridos. Tras entrar en el campo, Walsh, junto con el teniente Jack Bushyhead, organizó la segregación de los prisioneros de guerra, P.O.B.A., entre los pertenecientes a la Wehrmacht y los afiliados a las SS. Los miembros de las SS fueron conducidos a una zona separada y ejecutados sumariamente por miembros de la compañía I, haciendo uso de diversos tipos de armas. La investigación llevó a la consideración de consejos de guerra para los implicados, incluido el teniente coronel Felix Sparks, comandante del batallón. El teniente Howard Buckner fue citado en el informe por negligencia en el cumplimiento del deber al no proporcionar ayuda médica a los hombres de las SS heridos en el astillero de carbón. Sin embargo, el general George S. Patton, que había sido nombrado recientemente gobernador militar de Baviera, optó por desestimar los cargos. En consecuencia, los testigos de los asesinatos nunca fueron interrogados en un tribunal. A finales de 1945, el coronel Charles L. Decker, ayudante del juez de instrucción, concluyó que, si bien podía haberse producido una violación del derecho internacional, las condiciones a las que se enfrentaban las primeras tropas de combate a su llegada hacían difícil, si no imposible, asignar responsabilidades individuales. En consecuencia, Decker recomendó que no se emprendieran nuevas acciones. Disturbios en la cárcel de Ática. Se supone que los presos deben rehabilitarse en la cárcel, pero la realidad es que en las grandes prisiones la dinámica que se produce a menudo es de dominación y sumisión. Los guardias son los dominantes y los presos los sumisos. La verdad es que cuando reúnes a un grupo de individuos peligrosos e impredecibles en un lugar, es menos probable que se ajusten a esta dinámica, y la prisión puede ser una trampa mortal para los guardias. Tomemos como ejemplo el motín de la prisión de Ática, también conocido como la rebelión de la prisión de Ática. Este tumultuoso acontecimiento comenzó el 9 de septiembre de 1971 y concluyó el 13 de septiembre, marcando el suceso más mortífero en la historia de los levantamientos carcelarios en Estados Unidos. El levantamiento de Ática se considera un momento crucial en la historia del movimiento por los derechos de los presos.
En busca de mejores condiciones de vida y derechos políticos, los presos protagonizaron una revuelta, afirmando que estaban siendo tratados de forma inhumana. El momento crucial se produjo el 9 de septiembre de 1971, cuando unos 1.281 de los aproximadamente 2.200 hombres encarcelados en el correccional de Ática iniciaron un motín y consiguieron hacerse con el control de las instalaciones de la prisión, lo que provocó el secuestro de 42 funcionarios como rehenes. En los 4 días de negociaciones que siguieron, las autoridades accedieron a 28 de las peticiones de los presos, pero se mantuvieron inflexibles en cuanto a la destitución del superintendente de Ática y la amnistía total para los reclusos implicados en la toma de la prisión. En respuesta, bajo la dirección del gobernador Nelson Rockefeller y previa consulta con el presidente Richard M. Nixon, se desplegaron funcionarios de prisiones armados, así como policías estatales y locales, para recuperar el control de la prisión. La operación subsiguiente culminó con un trágico balance. Se perdieron al menos 39 vidas, entre ellas 10 funcionarios de prisiones y empleados civiles, junto con 29 reclusos, la mayoría víctimas de los disparos de las fuerzas del orden. Antes de los disturbios, los reclusos permanecían encerrados en sus celdas entre 14 y 16 horas. Su correspondencia entrante y saliente era objeto de escrutinio, limitaban su material de lectura, las visitas familiares tenían lugar detrás de pantallas de malla, la atención médica era deplorable y el sistema de libertad condicional funcionaba con desigualdades flagrantes. La omnipresencia del racismo agravaba aún más la situación. Entre la población reclusa, los afroamericanos constituían el 54%, los puertorriqueños el 9% y los blancos el 37%. Según algunos testimonios, todos los guardias eran blancos. En este contexto de carga racial, los guardias desechaban con frecuencia las cartas escritas en español para o por los presos puertorriqueños y sometían a los reclusos negros tanto a trabajos serviles como a un acoso racial persistente. El problema del hacinamiento agravó significativamente las ya de por sí terribles condiciones, ya que la población de la prisión pasó de su capacidad diseñada para 1.200 reclusos a una abrumadora cifra de 2.243 durante ese tiempo. Los reclusos intentaron tomar las riendas de la situación por medios diplomáticos. En julio de 1971, una cohorte de reclusos de Ática envió un inventario de 27 demandas encaminadas a mejorar las condiciones del centro. Estas demandas fueron presentadas a Russell Oswald, comisionado de prisiones del Estado, y al gobernador Nelson Rockefeller. El abanico de peticiones incluía mejoras en la dieta, mejoras en el calibre de los guardias, el establecimiento de programas de rehabilitación más sólidos y, sobre todo, la ampliación de las iniciativas educativas. Los reclusos también pedían más libertad religiosa. Lamentablemente, el comisario no adoptó ninguna medida en respuesta a la exhaustiva lista de demandas. Por el contrario, el alcaide de Ática, Vincent Mancusi, impuso nuevas limitaciones al acceso de los reclusos al material de lectura y a sus posesiones personales. El miércoles 8 de septiembre de 1971 se produjo un incidente crítico que preparó el terreno para el motín que estallaría al día siguiente. Se produjo un enfrentamiento durante el recreo de los reclusos. 2 reclusos se enzarzaron en un altercado físico, lo que provocó la intervención de un funcionario de prisiones. Aunque uno de los reclusos ya había abandonado el lugar, el funcionario ordenó al otro que regresara a su celda. A continuación, se produjo un acalorado intercambio que culminó con un golpe del recluso al funcionario. El altercado atrajo a otros reclusos y guardias, lo que aumentó aún más la tensión. Sin embargo, antes de que la situación se tornara más violenta, el teniente Robert Curtis intervino para sofocar los disturbios. Esa misma noche, el alcaide Vincent Mancusi ordenó el traslado a régimen de aislamiento de los 2 reclusos implicados en el altercado anterior. Sin embargo, cuando los funcionarios llegaron para ejecutar la orden, un grupo de reclusos se opuso al traslado. Los reclusos que se encontraban en esa zona expresaron a gritos su oposición, lanzando objetos a los guardias. En particular, un recluso llamado William Ortiz golpeó a un funcionario con una lata de sopa, lo que motivó la decisión de someterlo a encierro, que era una forma de aislamiento dentro de su celda. En la mañana del jueves 9 de septiembre de 1971, las tensiones entre las filas de los presos de esa zona seguían siendo palpables y persistía la preocupación por la suerte del recluso William Ortiz. Deseosos de claridad, los reclusos exigieron respuestas a los funcionarios sobre la situación de Ortiz. El agente Gordon Kelsey, ante sus preguntas, admitió su falta de conocimientos e intentó seguir con la rutina diaria. Mientras los reclusos se dirigían a desayunar, un grupo logró manipular la puerta de la celda de Ortiz, facilitando su salida hacia el comedor.
Al descubrir esta brecha, el personal de mando decidió rápidamente confinar a todos los miembros de esa parte de la prisión en sus celdas después de la comida de la mañana. Lamentablemente, esta directiva no se comunicó a todos los funcionarios de prisiones. En consecuencia, cuando los funcionarios condujeron a los reclusos hacia la zona de recreo después del desayuno, tanto los funcionarios como los reclusos se sorprendieron al encontrar las puertas bien cerradas. Malinterpretando la situación, los reclusos creyeron que el castigo era inminente. A continuación, se produjo un enfrentamiento y se desató el infierno. Algunos reclusos volvieron su agresividad hacia los guardias, mientras otros intentaban escapar. El desorden se propagó rápidamente a otros grupos de reclusos cercanos, avivando las llamas de lo que pronto se convertiría en una revuelta en toda regla. Esta fase de agitación se saldó con varios guardias y reclusos heridos. Trágicamente, el agente William Quinn sucumbió a las heridas sufridas durante el motín inicial y falleció en el hospital 2 días después. Cuando el reloj marcó el mediodía del 9 de septiembre, la prisión estaba parcialmente bajo control. Los funcionarios de prisiones y el personal encargado de hacer cumplir la ley consiguieron hacerse con la autoridad sobre aproximadamente la mitad de la población reclusa y sus espacios físicos. Mientras tanto, una importante facción formada por 1.281 de los aproximadamente 2.200 reclusos de Ática controlaba las partes restantes. Esto incluía el patio D, 2 túneles y un centro neurálgico conocido como Times Square, que albergaba las operaciones de control central. Los reclusos mantuvieron cautivos a 42 oficiales y empleados civiles, convirtiéndolos en rehenes. Una vez que los reclusos se hicieron con el control de su sección de la prisión, empezaron a organizarse y a gobernarse a sí mismos. Se eligieron líderes para que actuaran como representantes en las negociaciones. Algunos reclusos asumieron funciones de personal médico y de seguridad, y se elaboró meticulosamente una lista exhaustiva de exigencias que sirviera de base para las posibles condiciones de rendición. Entre estas figuras notables se encontraba Elliot James L.D. Barkley, un joven de 21 años con elocuentes dotes oratorias, desempeñó un papel fundamental durante las negociaciones. Se comunicó hábilmente con otros reclusos, periodistas y espectadores en general, convirtiéndose en una fuerza convincente en el desarrollo de los acontecimientos. Desgraciadamente, Barkley, cuya puesta en libertad era inminente en el momento del levantamiento, falleció durante la posterior reconquista de la prisión. Como portavoz, Barkley galvanizó la moral. Él y el equipo negociador designado comenzaron a redactar propuestas para presentarlas al comisario. Formularon el Manifiesto de Demandas de la Facción de Liberación de Ática. Este manifiesto incluía 33 reivindicaciones distintas, que abarcaban diversos aspectos como una mejor atención médica, derechos de visita equitativos, mejores disposiciones dietéticas, libertades religiosas, una compensación justa por el trabajo de los reclusos y el cese de los abusos físicos. También reclamaba necesidades fundamentales, como el acceso regular a cepillos de dientes y duchas diarias, formación profesional y acceso sin restricciones a material de lectura. Los reclusos solicitaron la participación de un equipo de observadores externos, personas consideradas conocedoras de las condiciones penitenciarias, muchos de los cuales fueron persuadidos con éxito por los funcionarios para que participaran en la situación de Ática. Continuaron las negociaciones entre los presos, su equipo de observadores y el comisario de instituciones penitenciarias, Russell Oswald. Aunque Oswald accedió a 28 de las peticiones de los presos, se mantuvo firme en su negativa a conceder la amnistía a los implicados en el levantamiento o a destituir al alcaide de Ática. El abogado William Kunstler, que representó a los presos durante las negociaciones, declaró más tarde: los presos tenían 2 exigencias no negociables, la destitución del alcaide y la amnistía general, y ya habían renunciado a la destitución del alcaide. Y sobre la amnistía general, habíamos elaborado varias fórmulas que estuvimos discutiendo con el comisario horas antes del ataque, y si nos hubieran permitido continuar, todos estarían vivos y el asunto estaría resuelto hoy. La ausencia del gobernador Rockefeller de la prisión durante estas negociaciones críticas y su negativa a reunirse con los reclusos añadieron una capa de complejidad a la situación. A medida que se rompían las negociaciones, disminuía la voluntad o la capacidad de Oswald para hacer concesiones adicionales. Oswald y el comité de observadores se pusieron en contacto urgentemente con Rockefeller, implorándole que visitara la prisión y calmara la situación, pero este se negó a hacerlo. Tras la negativa del gobernador, Oswald y Rockefeller llegaron a un acuerdo que autorizaba a la policía estatal a retomar por la fuerza las instalaciones, una decisión que cosechó críticas posteriores. Más de un centenar de prisioneros y 10 de los rehenes murieron durante la retoma.
Sabemos con certeza que los guardias que sufrieron la venganza de estos presos habrían deseado haber actuado de otro modo con ellos. ¿Quién sabe? Quizá el resultado hubiera sido distinto. Esperamos que haya disfrutado de este vídeo. Para disfrutar de más vídeos como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.